días a todos, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Agradecemos a Dios por este día que nos permite nuevamente estar reunidas para escuchar su palabra, para reconocerlo, adorarlo, ¿verdad? Como Él es digno. Y acompáñenme, vamos a alabar a Dios con esta alabanza y lo vamos a hacer con entendimiento, ¿verdad? Pues acompáñenme ahí donde estás. Con
grande presencia, Señor, en nuestras vidas, que eres quien obra en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Queremos hoy, Señor, poner este tiempo en manos tuyas para que tú seas el que hable a nuestros corazones con tu palabra, que podamos ver cómo en nuestra vida tu palabra se hace carne, se hace vida y realmente reflejemos, Señor, a Cristo en nuestro corazón. Que nuestra humillación, que nuestra rendición a ti, Señor, nos lleve, Señor, a exaltarte a ti. Que Cristo sea exaltado, Señor, en nuestra vida. Hoy oramos que tu palabra, Señor, obre en nuestros corazones, en cada una de mis hermanas, Señor, en cada mujer, Padre, que oye y recibe tu palabra con fe, Señor, y cree y toma, Señor, tu palabra para ponerla por obra. Mi Dios, toma control de este tiempo y enséñanos, que estamos a los pies de nuestro Maestro, que seas tú en nosotros. Te lo pedimos, oh Dios. Que sea tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a este tema. El tema se llama La mujer en su humillación da exaltación a Cristo. Es un tema especial. Damos gracias a Dios porque cuando Él nos lleva a dar estos temas especiales, digamos, fuera de la serie que venimos estudiando, sabemos que es el Señor hablando a nuestras vidas en el tiempo y oportuno a nuestros corazones. Y creemos que la palabra de Dios pues obrará, ¿verdad?, en nuestros corazones. Y así se llama el tema, la mujer en su humillación da exaltación a Cristo. Y bueno, pues está basada en Filipenses capítulo 2, ¿verdad?, versículo 1 al 11. Y vamos a hablar un poquito de lo que el apóstol Pablo exhorta en esta carta, ¿verdad? Acuérdense que exhortación es animar, ¿verdad? Animar a que haya una unidad en la iglesia de Filipenses, ya que había o se estaba dando una desunión. Los problemas traían desunión, estaban trayendo división. Y bueno, recordemos un poco lo que Santiago en el capítulo 3, versículo 13, nos dice, ¿verdad? Ahí en la escritura. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, dice, en sabia mansedumbre. Bueno, creo que la sabiduría, ¿verdad?, que nos habla aquí Santiago, es una sabiduría que trae entendimiento, ¿verdad?, que es la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Nos trae entendimiento. Y bueno, quien tiene sabiduría y quien tiene entendimiento, pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿verdad? Nuestra conducta, hermanas, es lo que muestra la sabiduría que hay en nosotros. Cuánta sabiduría hay en ti y en mí se mostrará bajo nuestra conducta, ¿verdad? Una conducta sabia y mansa. Entonces, un poquito del contexto, veíamos que la iglesia estaba pasando por dificultades, pero eso mismo estaba trayendo en algunos desunión, mostrando así que aún dentro, fíjense, de nosotros o de nosotras, no nos podemos quizás llevar hasta bien. Es decir, entre nosotras mismas a veces no estamos bien.
no estamos satisfechas, no estamos contentas, ¿verdad? Porque hay situaciones en nuestra vida, problemas que se presentan en nuestra vida y que nos llevan a veces a desunirnos con la familia, con el esposo, con los hijos. ¿Cómo nos damos cuenta de esta desunión? La desunión o la división se da y empieza en la forma de pensar, ¿verdad? Ya no pienso conforme a la palabra de Dios, mucho menos pienso o me pongo de acuerdo, ¿verdad? Con mis seres queridos. Entonces, está ganando la desunión, está ganando los problemas, las circunstancias de la vida que estamos pasando y están provocando esa desunión, esa división. Entonces, si no hay unión, por eso era importante que Pablo exhortara a la iglesia, porque si no hay unión espiritual, no puede haber crecimiento espiritual. Fíjense, no puede haber crecimiento. Cuando no hay una unión, manifestamos inmadurez. Por lo tanto, la inmadurez será símbolo de no crecimiento espiritual en nuestra vida. Y bueno, pues vamos a ver Filipenses 2:1. Y vamos a ver que también Dios nos habla a nosotras como mujeres, ¿verdad? El contexto general nos habla de la iglesia, Pablo ahí, pero vamos a enfocarlo en una parte particular, ¿verdad? De la mujer y su familia, ¿verdad? Y vamos a ver que Pablo aquí en Filipenses 2:1 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿verdad? Veamos que en la versión de lenguaje sencillo nos dice esto, dice: si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, es decir, si tú has recibido de Dios, ¿verdad? En tu problema, en tu circunstancia, en tu enfermedad, en tu escasez, ánimo, poder de Dios en nuestra vida, tenemos que animar a otros, ¿verdad? Fíjate que esa exhortación, mujer, amiga, hermana que me escuchas, también es para nosotras en la familia. Nuestro núcleo que Dios va a demandar, ¿verdad? Va a animarnos, va a exhortarnos a que tengamos esta manera de vivir y esta manera de pensar, es en la familia. Es ante tu esposo, es ante tus hijos, ¿verdad? Es contigo misma. Si hemos recibido el poder de Dios para salir de esa situación difícil, tenemos que animar a otros. Tenemos que animar al esposo, tenemos que animar a los hijos. Y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu, ¿verdad? Y son compasivos, imagínense qué maravilloso sería que en nuestra familia podamos decir que esto fluye, ¿verdad? Que fluye el Espíritu Santo en este estilo y en esta forma de vivir. Entonces dice el apóstol Pablo: les pido que vivan en armonía. Versículo 2. Y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pues cuanto más, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Pónganse de acuerdo en lo que piensan
Y esa forma de pensar debe ser conforme a la palabra de Dios. Pero dice, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Ahorita les voy a decir por qué hago énfasis en esta palabra, ponernos de acuerdo. En lo que piensan, desean la misma cosa o las mismas cosas, y ahí vamos a detenernos tantito. Vamos a ver que ponernos de acuerdo, ¿cuántas saben que no es nada fácil, verdad? No es nada fácil, pero sin embargo, el apóstol Pablo exhorta y anima a que sea ese el estilo que debemos nosotros tener, que mostrará la armonía. Consolación se refiere a ánimo, consuelo. ¿Sí? En las cosas de Dios, nosotros necesitamos poner toda nuestro interés. En las cosas de Dios necesitamos poner todo nuestro interés, hermano, todo nuestro interés. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nos pasa de que nos es fácil, ¿verdad? Ante una situación que estamos viviendo, depresión, hablo de depresión, o sea, no de depresión, sino de presión. Cuando estamos presionadas por ciertas cosas de la vida o circunstancias de la vida, ¿verdad? Que muchas veces, en lugar de poner, ¿verdad?, nuestra parte y humillarnos en buscar un acuerdo, ya sea con el esposo, ya sea con los hijos, muchas veces surge el orgullo y no permitimos o no somos pioneras, es decir, tomamos la iniciativa, ¿verdad?, de ir y poner acuerdos. Acuerdos, hermana, mujer y amiga, que nos lleven a la unidad, a pesar de la situación que estés viviendo, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo que estemos viviendo. Hablo de esa unidad en la familia, hablo de esa unidad en tu familia, núcleo primario, ¿verdad? Esposo, hijos. El núcleo secundario, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad?, que se va a ir dando también, pero hablo principalmente del núcleo primario, porque si nuestra familia, que es nuestro esposo y nuestros hijos, que son los más cercanos y que estamos viviendo cotidianamente todos los días con ellos, ¿verdad?, compartimos con ellos la vida, no estamos esforzándonos por verdaderamente, ¿verdad?, humillarnos para que Cristo sea exaltado, mostrado, entonces no estamos en el mismo sentir que Cristo, no estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Así te hayas tomado todo un instituto bíblico, así hayas acabado un diplomado, una maestría, si tú no estás trabajando en esto día con día, de nada nos sirve, de nada te va a servir esos títulos, de nada. Lo que necesitamos es aprender a humillarnos en el momento de la situación difícil, porque se nos hace fácil, mujeres, en un momento de mal humor o de estar en una situación, sacar palabras hasta deshonestas o tomar actitudes de menosprecio o fanfarronar, ¿verdad?, en ese momento, y de momento pues tus hijos, ¿verdad?, que saben que pues tú sirves al Señor, o tu esposo que es inconverso, ¿no?, de momento se sorprende, pero no se sorprende por ver a Cristo en tu vida, no se sorprende por eso, se sorprende por las actitudes que tú tienes, ¿verdad?, que son totalmente contrarias a lo que Cristo quiere que mostremos. Y entonces dice, bueno, ¿de qué les sirve, verdad?, estar yendo a servir? ¿De qué les sirve el instituto bíblico?
¿por qué tanto ir acá, ir allá? Y no, su vida me deja ver mucho, ¿verdad? Su forma de actuar. ¿Y qué pasa, mujer? Que empezamos a permitir, porque para esto luego no haces nada, ¿verdad? No siquiera vas y le pides perdón al esposo o a los hijos, ¿no? O no vas y te humillas ante Dios en oración, ¿verdad? Para que entonces esto, en vez de desunir, se unan. No, sino que, ¿qué hacemos? Todavía nos indignamos, ¿verdad? Y nos ofendemos y entonces ya no les hablamos. Y entonces, pues peor, ¿verdad? Porque ¿qué crees? Que en el corazón de ellos sí va a surgir un resentimiento. Primero inicia un resentimiento en el corazón. Acuérdate que el corazón para Dios es la mente, son los pensamientos. En ese momento a tu hijo, a tu esposo, le va a llegar a su pensamiento. Qué hipócrita, ¿verdad? Y va a empezar a pensar de lo peor, no porque no te ame o no te aprecie, sino porque lo que está sucediendo no se está parando y no estás haciendo nada. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar acción inmediata. Si sabes que es una debilidad en tu carácter, que está deformado porque no ha sido transformado por el poder de Cristo, por el poder de su palabra, porque no tomamos tiempos de humillación, porque nos dejamos afanar por los quehaceres o las cosas de esta vida, o hasta deprimirnos por lo que sucede, por lo que pasa. Y no somos capaces, ¿verdad?, de humillarnos en ese momento y responder de una manera adecuada como lo haría Cristo, ¿verdad? Y mostrar ese afecto, ese amor, ese ánimo, ese consuelo, ¿verdad? Ese gozo. Si no hacemos esto, entonces habrá desunión, habrá división. Y entonces cuando tú quieras verdaderamente ponerte de acuerdo con ellos, probablemente sea demasiado tarde porque no van a querer. Porque dejaste pasar por años, por meses, esos resentimientos que se volvieron a veces faltas de perdón en ellos y a veces odio. Y tú dirás, no, pero yo no soy responsable de lo que ellos piensen, de lo que ellos sientan. No, pero sí eres responsable de lo que tú haces, de lo que tú ocasionas, de lo que tú inicias. Sí somos responsables y tenemos que tomar la responsabilidad porque somos cristianos, cristianas, mujeres de Dios, que tenemos que aprender a asumir nuestra responsabilidad. Llevamos años en el cristianismo donde solamente recibíamos de Dios, ¿verdad? Y creíamos, sí, Señor, yo soy tu hija, sí, Señor, yo soy como la niña de tus ojos, sí, Señor, yo soy la reina, la princesa, y nos acostumbramos a recibir solamente, pero no hemos madurado porque no hemos reconocido que tenemos que aprender a tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado como representantes del reino de Dios. Tenemos que aprender a dejar la inmadurez y madurar, aprender a ponernos de acuerdo, a sanar el corazón de nuestro esposo y de nuestros hijos, a pedir perdón, hermanas. Algo muy básico en la vida cristiana, pero que hay mujeres que no perdonan y que no piden perdón. No son prontas para pedir perdón, no son prontas para perdonar. Sin embargo, sí se vengan. Y hay muchas formas de vengarse. En la forma en cómo nos comportamos, en la forma en cómo no hacemos caso, ignoramos. Ay, no, pues yo no lo voy a hacer que lo haga, a ver cuándo se da cuenta. Cosas así, que en vez de estar uniendo, ¿verdad? Uniendo, siendo unánimes, andar en armonía, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo, estamos desuniendo. ¿Y qué crees que va a pasar cuando tú vienes a servir?
lo mismo. Vas a ser una mujer conflictiva, vas a ser una servidora que todo el tiempo vas a querer que se haga lo que tú dices y no lo que Dios manda que se haga. ¿Por qué? Porque tu corazón está dañado, porque no has querido tomar la responsabilidad que Dios te ha dado. Entonces, es aquí donde toma sentido, mujer, el tema. Es aquí donde nosotras necesitamos humillarnos para que Cristo sea exaltado. Por eso el apóstol dice, si hay esto en ustedes, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Es inevitable, mujer, tener conflictos en familia. Es inevitable que los problemas, el desánimo, la pereza, los pecado asedie. Es inevitable, tiene que suceder. El punto no es eso. ¿Qué vas a hacer? Te vas a poner tú delante de tu familia, más si eres mujer que no tiene esposo, ¿verdad? Y entonces pelear la batalla de fe. Te vas a poner ahí en medio para decir, vamos a unirnos en fe, en la palabra, en Cristo. A ver, vamos, ¿por qué estamos pensando diferente? Porque ahora, sé que hay quienes tienen hijos que no son conversos. Sé que también tienes un marido que a lo mejor no es converso y que no buscamos quizás una unidad en ellos con nosotros, porque no está con Cristo. Sin embargo, que de ti no quede, que tú sí tengas una unidad en Cristo y siempre estés en paz con aquellos que no creen o que no quieren de Cristo. Es bien diferente, pero estás tomando tu responsabilidad, la estamos tomando, y el resultado es menos tú tomas tu responsabilidad de ponerte de acuerdo hasta donde se puede y hasta donde no tienes que tener paz y descanso en Cristo. Si eres una mujer que tiene comunión con Dios, así será. Pero si a ti te falta comunión con Dios, entonces tenemos que dar un paso ya determinante de buscar más de Él para conocerlo más. Por eso es que Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es así como debe vivir tu familia en Cristo. Porque sí decimos, ¿verdad? Y tenemos muy en claro lo que Josué dijo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, es bueno tener eso en nuestro corazón y como una meta, pero tenemos que entonces tomar en serio el que estemos en acuerdos que van conforme a la palabra de Dios, que a veces va a haber desacuerdo, molestias, incomodidades, inconformidades, pero que vamos a procurar sanar unos a otros. ¿Cómo nos sanamos unos a otros? Pidiéndonos perdón, reconociendo también lo que somos en Cristo, ¿sí? Animándonos, consolándonos. Pero para esto, hermana, mujer, amiga, necesitamos el poder de Dios. Para esto que te digo, necesitamos el poder de Dios. Y no tiene que ver con una solamente y simple disciplina. Eso es parte de la vida cristiana, pero tiene que ver con tu entrega, tiene que ver con tu humillación, tiene que ver con tu rendición de corazón a Él, al que es digno. Tiene que ver con eso, para que entonces podamos exaltar a Cristo. Si tú has dicho, ¿qué espera Cristo de mí? ¿Sabes qué espera? Que lo exaltes, que el carácter de Cristo sea formado en ti. Eso es lo que Él está esperando. Todo lo demás
es como parte de lo que tenemos que hacer para estar formándonos. Pero principalmente Él espera que nuestro carácter sea formado al de Cristo Jesús. Es por eso que esto que Pablo dice a la iglesia es precisamente con la finalidad de evitar divisiones en tu familia. Ajá. Nosotros, poniendo a Cristo, evitaremos divisiones. Porque es verdad, el esposo y la esposa pueden estar juntos, pero pueden estar divididos de pensamiento y de corazón. ¿Sí? Cada uno piensa lo que quiere hacer, cada uno hace lo que quiere hacer. Y no hay unidad en Cristo. Más si tú tienes un matrimonio cristiano, ¿verdad? Más si tú y los dos sirven a Dios. ¿Cómo es que tienen que procurar esa unidad? ¿Cómo es que ambos tienen la responsabilidad ante Dios de doblegarse? ¿Verdad? Porque ¿qué pasa en los matrimonios? Aquellas que son casadas, que lidian con su esposo mutuamente, constantemente por situaciones que pasamos, que vivimos, a veces hasta influencias espirituales, y que la carne recibe y de momento actúa de una manera no correcta, no adecuada, y ya empezó un conflicto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejarlo ahí? Que se siga anidando en el corazón y que después esas pequeñas zorras empiecen a destruir la viña, porque eso es lo que va a pasar. No, inmediatamente tomar esa zorra y aniquilarla, ¿verdad? ¿Cómo? Con el perdón, con el perdonar. ¿Cuántas veces nos puede costar que alguien que nos ofende, ¿verdad?, tengamos que perdonar? Y más porque nos damos cuenta que no es nada parecido a Cristo, ¿no? Y entonces de ese momento tú dices, pero ¿cómo, no? Pero pues nadie es perfecto. Sin embargo, tenemos que perdonar, porque Él nos perdonó a nosotros. Y si Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. No permitas, mujer, ese resentimiento en tu corazón. No te resientas. No lo permitas, está en ti, no en el otro, está en ti. Señor, limpia mi corazón de todo resentimiento. Yo no quiero tener resentimiento. Yo lo perdono. Yo la perdono. Yo los perdono si son tus hijos. Yo los perdono, Señor Jesús. Yo sé que tú vas a permitir que nos pongamos de acuerdo. Tú vas a permitir que lleguemos a un acuerdo mutuo donde la armonía, ¿verdad?, va a reinar, porque va a ser tu palabra, Señor. Y con oración, ¿verdad?, con humillación y con humildad vamos a poder nosotros honrarte a ti, Jesús. Y tiene que ser nuestro deseo, tiene que ser nuestras oraciones. En la iglesia de Corinto, nuevamente está esta necesidad, fíjense, dice, 1 de Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, dice el Señor, en una misma mente y en un mismo parecer. La división, nuevamente vemos que manifiesta inmadurez. Es por eso que nosotras debemos siempre procurar la unidad. Y para esto, Filipenses, regresando, en el versículo 3 dice, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjense, tenemos que cuidar que esto no esté pasándonos. Antes bien con humildad, hermanas, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Contienda significa, fíjense, egoísmo. ¿Cuántas veces, mujer, batallamos con esto? ¿Cuántas veces surge de nosotros el egoísmo? Cuando el esposo quiere compartir con su familia, su mamá o sus hermanos, un momento,
Y a veces la mujer dice, ay no, ¿verdad? Y todo eso sucede porque no hay acuerdos, porque no hay unidad, porque no hay armonía. O al revés, ¿verdad? La esposa quiere pasar tiempo con la familia y el esposo se niega. ¿Cuántas veces el egoísmo surge de nuestros corazones y detenemos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer? Y no, mujer, necesitamos comprender y necesitamos entender y necesitamos sabiduría de Dios de lo alto para ver los propósitos de Dios en todo lo que hacemos y lo que hagamos. Es necesario que nosotras nos humillemos para que no exista la contienda, el egoísmo, que también es rivalidad. Según el contexto aquí en Filipenses, veíamos que había una situación, ¿verdad?, de contienda y de rivalidades por la predicación del Evangelio. Sin embargo, si lo vemos en nuestra vida personal, a veces eso lo estamos viviendo. A veces Dios permite que en la familia, ¿verdad?, venga algún invitado, ¿verdad?, o venga alguna persona, o vayamos a algún lugar y nos encontremos a una familia o a unas personas conocidas. Pero muy pocas veces pensamos, ¿verdad?, que Dios tiene un plan y un propósito ahí. Casi siempre el egoísmo, ¿verdad? No, es que es un día con mi familia, un día en el cual nosotros pues nos reunimos, sí, pero acuérdate que no estás fuera de los planes y propósitos de Dios, que Dios puede permitir esa salida para hacer la voluntad de Dios, y a veces tenemos que negarnos a ese egoísmo para entonces compartir, predicar con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con esa armonía, esa unidad que se da en la familia, en tu familia, mujer. Que acuérdate que la mujer edifica su casa. ¿Quién? La sabia, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y es así donde nosotros vemos que tener una vida de humillación nos llevará precisamente a exaltar a Cristo en nuestra vida. Humildad es una actitud de alguien que reconoce que tiene un lugar de bajeza como una criatura de Dios. Reconoce su dependencia de Dios y no busca el dominio sobre sus semejantes. Fíjate nada más, mujer, a qué punto, ¿verdad?, tenemos que tener tú y yo de humildad. Una mujer como María, ¿verdad que sí?, la madre de Jesús. Vemos cómo María tenía una humildad en su corazón. Que aquí, como dice, ¿verdad?, una dependencia de Dios en todo momento y en todo tiempo. No creía ser más, ni dominaba, ni quería dominar, ¿verdad? ¿Cuántas madres en la casa quieren dominar a los hijos? ¿Cuántas mujeres quieren dominar a sus esposos? De verdad. Y no, mujer, tenemos que buscar humillarnos ante Dios. ¿Cuál es la actitud de una mujer que debe tener delante de los ojos de Dios? ¿Cuál es, Señor? Porque es bien fácil ver el pecado del esposo, de los hijos, pero no ver el mío. Y no darme cuenta que yo soy la que tiene que darle una respuesta a Dios. Y es así como tú podrás servir, mujer. Cuando tengas y ejerzas una humildad en tu corazón, podrás servir, como dice en el libro de los Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad. Fíjense qué requisito debe tener la servidora del Señor. Aquella mujer que le sirve al Señor, qué requisito.
Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Fíjense que venía todo eso, pero aún ahí se ejercía la humildad. Estaba la actitud de humildad. Se ve la mansedumbre. Esto se realiza solamente, como también nos dice Romanos 12:10. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Debo reconocer mi humilde condición delante de Dios y de los demás. La vida de humillación nos llevará a tener una actitud de humildad, de compasión, de unidad, de armonía. Si Dios nos está hablando de esto es porque lo necesitamos. Versículo 4 en Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Eso también nos deja ver, ¿verdad? Que el egoísmo queda a un lado. No voy a ver por lo mío propiamente, solamente. O mirando, por eso dice mirando, ¿verdad? No diciendo, esto es mío, esto, ¿verdad? Y nada malo lo nuestro y no por lo de los demás, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto pues también vemos que muestra el amor de Cristo, ¿verdad? El amor de Cristo es esto, hermanas. Porque muchas veces el amor de Cristo lo disfrazamos con una amabilidad, pero a veces aparente, ¿verdad? Y no real. El amor de Cristo muestra humildad. Si hay humildad en nosotras, entonces ahí está el amor de Cristo. Y es una actitud. La humildad es una actitud que tenemos que buscarla, que tenemos que cada día ser trabajadas por el Señor para generar esa humildad. En esa humildad no se defiende, no nos defendemos, no buscamos dominar, no buscamos pelear, no buscamos contender, no, sino que dependemos de Dios para que Él nos ayude a andar en sometimiento, ¿verdad? Y solo a hacer lo que nos toca hacer. Y entonces podemos generar un ambiente de unidad, de unidad y de armonía. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Es un sentir de nuestro Señor Jesucristo. Es un pensar de nuestro Señor Jesucristo. Esto no viene de hombre, viene de Dios. Viene de aquel que te salvó. Mujer, tú has sido salva y redimida por Cristo Jesús. Si tú le has creído y tú tienes salvación y vida eterna, déjame decirte que esto debe ser lo que más busques en tu vida. Una vida de humillación traerá una exaltación a Cristo. Cuando tú eres más humilde y tu actitud deja ver esa humildad, tú estás exaltando a Cristo. Aparte de tu adoración, aparte de tu oración, aparte de tu estudio de la palabra, esto es lo que Dios quiere formar. Cada que tú estudias la palabra, cada que tú oras, cada que tú haces lo que tienes que hacer, tiene que formar humildad, tiene que formar esa actitud. Y si no lo está haciendo, es porque no estamos haciendo lo otro y no estamos yendo en comunión con Él a lo secreto para que empiece a formar eso. Acuérdense que nuestro Señor Jesús es el ejemplo más grande de humillación y de humildad. Y Él pasaba tiempo con su Padre, en oración, en humillación, en rendición.
Haya pues en vosotros imitar la humildad, obediencia, también tiene que ver con obediencia y disposición del Señor. Recordemos un hecho muy hermoso de parte de Dios que ministraba mi vida en esta semana. El hecho de María, ¿verdad? Esta mujer que tal era su adoración, tal era su humillación, su rendición, que se acercó a Jesús. No le importó el precio de este perfume, ¿verdad? Ella sabía que quizás podía ser el último momento de tener a Jesús ahí en su casa. Y ella no desaprovechó la oportunidad de tomar ese perfume, ¿verdad? Y derramarlo a los pies de Cristo. Y sus cabellos dice que enjugaban, ¿verdad? Juan 13:12, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os es dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Fíjense que también en esta parte de Juan 13:12 nos deja ver que María quizás ya había aprendido del Señor Jesús, porque el Señor Jesús también fue un acto que él hizo de servicio, de humildad, que fue lavar los pies de los discípulos. Y si él dio este mandato, María lo había aprendido, María lo había puesto en práctica, amadas hermanas. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, cuando verdaderamente creemos a sus palabras, entonces veremos una transformación en nuestra vida. El poder de Dios se manifestará y podremos dar testimonio en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Y si no está aún eso, tenemos que clamar a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿A qué cosas ocultas son aquellas cosas que no conoces? Pues el poder de Dios que puede manifestar en la presencia misma de Él. De que sí podemos consolar a otros, de que sí podemos tener gozo en la prueba, en la escasez, en la enfermedad. Y aún podemos dar de lo que tenemos a otros, aún en tu pobreza. Porque el poder de Dios, ¿verdad? Está. Entonces nosotras es como podemos ver cómo esto traerá crecimiento espiritual a nuestra vida. Y vamos a ver solo con estos versículos a Jesucristo como el ejemplo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a meditar, mujer, hermana, amiga, en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y yo espero que te lleven a doblar las rodillas, humillarte ante Dios, y entonces tu vida sea un testimonio para exaltar a Cristo. Señor, damos gracias por tu palabra, que es oportuna en nuestra vida, que es necesaria para la edificación de tus santos. Es necesaria tu palabra, Señor,
tu exhortación, el animarnos, Señor, para que haya una unidad en la familia y que nosotras como mujeres sabias, entendidas, seamos las que iniciemos, Señor, no esperando que los demás lo hagan, sino nosotras haciéndonos responsables de la responsabilidad que tenemos. Y por amor a ti, nosotras, Señor, lo hagamos. Por amor a ti, por amor a tu nombre, por amor a que nos salvaste, a que nos redimiste, a que nos das vida eterna. Solo por el hecho de ser perdonadas por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Solo porque eres digno. Solo porque eres lo más grande, Señor. Que tu grandeza nos sorprenda, nos asombre. Que tu belleza podamos ver. Te lo rogamos, Señor. Te lo pedimos. Que cada una de mis hermanas, Señor, pueda comprender y entender cuán grande amor tú nos has mostrado. Un amor fiel y verdadero. Un amor que es eterno. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Nos despedimos para aquellas que están en Facebook. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 15 días. Déjenme decirles que de 8 días no tendremos transmisión, pero dentro de 15 días estamos con ustedes. Dios les bendiga.